Bienvenidos a su podcast Nosotros Pensando. Bienvenidos a su podcast Nosotros Pensando. Mi nombre es Jessy Rodríguez. El mío es Hugo Guerrero. El día de hoy vamos a hablar sobre el miedo. Fear. Hoy no es día de Halloween. Todavía no. Creo que no. No sé. Claro que sí. ¿Mm? Claro que sí. Hoy es día de Halloween. Bueno, estamos grabando esto sábado, pero ustedes no lo van a ver el día de Halloween. Nosotros vamos a hablar del miedo, y antes de hablar del miedo, tenemos que hacer la norma de aquí. Saber lo que es el miedo. Bueno, para eso vamos a Google y dice: miedo, sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Y otra definición es: se conoce como miedo al estado emocional que surge en respuesta de la conciencia ante una situación de eventual peligro. El miedo puede ser desencadenado por una idea en relación a algo desagradable, por razones imaginarias, sin fundamentos o lógica racional. Por ejemplo, los fantasmas, o por un riesgo real. ¿Qué dices tú del miedo? Que no es un bonito sentimiento, pero que a pesar de todo tiene su función, como todos los sentimientos. Y entiendo que hay gente que tiene más desarrollado el miedo que otras personas. Y así como hay gente que tiene más desarrollado miedo, hay gente que tiene menos miedo. Ok. Sí, entonces, pero en definitiva está ahí por una razón, y tanto tengas mucho miedo como poco miedo, a fin de cuentas tienes que enfrentar el miedo en ciertas circunstancias, y en vez de que sea un sentimiento que te paralice, intenta verlo como un sentimiento alertador, porque esa es su raíz. Exacto. El miedo es para que tú estés alerta por peligro. Entonces, una de las cosas que no deberías de hacer es paralizarte, porque tienes que pensar y poder seguir. Pero es que la mente no siempre funciona de la misma manera. Porque, por ejemplo, las personas que tienen fobia es un miedo. Y hay fobias donde... Voy a poner un ejemplo mío temprano. Yo tengo perro, ¿verdad? Pero yo tengo fobia a que me muerda un perro. Ok. O sea, es raro. Pero el caso es como que si yo no conozco un perro, yo siento como que van a morder porque no me conoce. Los perros, So, yo he estado en situaciones donde hay perros que van para arriba de mí. Y yo, en vez de salir corriendo, yo me quedo plasmada. Y yo me quedo ahí. No hay para nadie. Yo lo que puedo quizás cerrar los ojos, pero no me muevo. No me puedo mover. Y no es que no me da miedo que me vayan a morder. Pero yo me paralizo. Entonces es como ni para aquí ni para allá. ¿Por qué lo hago? No tengo idea. No, yo no sé, ni siquiera sé de dónde vienen, no entiendo. Pero el sentido es como, ¿por qué yo me paro en vez de salir corriendo? Yo no lo sé. Creo que quizá, no considero que salir corriendo sea una de las mejores opciones tampoco. Yo entiendo que si tú sales corriendo un perro te va a caer atrás más rápido, pero en el sentido de como que, para mí es como, ok, yo quizá pudiera tratar de alejar el perro, vamos a decir. Pero yo, en esas situaciones donde yo me vi, yo simplemente hice esto. Yo vi los perros y yo me tapé los ojos y empecé a gritar ahí: si los perros me van a desbaratar, me van a desbaratar. Porque yo no hice nada en absoluto para que ellos no fueran para donde mí. Obvio no me hicieron nada, claro, pero yo di pila de grito. Entonces, como que es raro. Entonces, ¿en qué momento tú dices que está mal el hecho o no sé si fue que dijiste que estaba mal, pero como de paralizarse?
O sea, sino que hay como que pensar conscientemente. Lo que digo es que no, la parálisis puede ser una respuesta natural. El problema es tú quedarte en el estado de parálisis. Porque, digamos, muchas de las situaciones donde te dan miedo es por una causa física actual. Pueden ser muchas cosas mentales, pueden ser un montón de cosas que tú estés pensando de una situación, como decía, que puede darse de una manera y no va a suceder de la manera que tú quieres. Puede dar miedo, pero ese miedo con ese miedo tú puedes continuar. Si tú sabes que va a pasar, y como quiera, tú tienes que sobrellevarlo porque no hay de otra. Sin embargo, con el miedo que te ataca de repente, ese miedo en específico es por una situación que estás pasando en el momento que quizá no la esperabas, como Exacto. por ejemplo tu caso de los perros. Quizá haya sido porque te rendiste y yo no puedo hacer nada. No sé, pero cada Puede vez que ser. viene un perro yo me quedo así como... Puede oh, ser. ok. Muchas de las veces que me han sucedido cosas donde me ha dado miedo, porque conduciendo han sucedido situaciones que me dan miedo, o así también con animales, me han sucedido situaciones que me dan miedo, o en agua, o con gente, en fin. Pero lo que por lo general mi patrón es, estoy ahí, tranquilízate, piensa. Y si no sucedió nada, pues vuelve a analizar de nuevo. Piensa que tú pudiste haber hecho para cambiarlo después para la próxima vez. Entonces, digamos, mi solución con los perros es que yo, como practicaba taekwondo en algún punto de mi vida, dije, bueno, si en algún momento un perro me ataca, de verdad, yo voy a intentar estar lo más alerta posible para que antes de que siquiera me llegue a morder, yo intentar darle una patada en la cara. Porque si no no lo noqueo, por lo menos lo mando lejos y se asusta un poco. Ok. Tengo también una anécdota hablando de eso, que ya yo había, porque ya me habían pasado varias veces. Entonces, si sale un perro de repente, yo me voy a asustar, obviamente, pero no me voy a asustar y me voy a quedar paralizado. Yo lo que voy a asustarme a voltear a ver dónde está y más o menos pensar lo que voy a hacer. Una vez estaba andando con una prima mía en una calle y había una casa, como un terreno, y había unas escaleritas para subir a una casa y tenía su pasto y sus verjas altas. Sus verjas eran de estas de hierro trenzado que tú ves, que tú puedes ver para adentro. Okay. Y íbamos normal, caminando hacia la tienda, que había una tienda a 2 esquinas después de ahí. Y yo voy, y la prima mía está a mi derecha. Y yo estoy al lado de la verja. Ajá. Yo voy caminando, no suena nada, cuando de repente suena un salto, y sale guaf. Y yo veo, la prima mía grita fuerte, porque al ver el perro saltando y como la cosa estaba alta... Saltó... ¿Pero estaba de aquel lado? Estaba de aquel lado, como quiera. Al final él se chocó con la verjita. Okay. Pero el impacto es cuando ladra, salta, tú lo ves arriba, que va brincando hacia nosotros, está en una posición donde el césped donde él está, al saltar, lo hace ver más alto de nosotros. En esa situación yo no podía dar una patada. Pero mi impulso fue mirar al perro, voltear, tranquilizarme, ver por dónde venía, y yo cerré mi puño para darle un trompón al perro. Y la prima mía me agarró el puño, del miedo me agarró el puño y yo como... lo que nos va a salvar. Ya, si usted... Ok, antes de continuar con la situación de los perros, donde nosotros vivimos hay muchos perros en la calle. Y... mayoría, no creo como que esos perros anden mordiendo así, pero da miedo que te caigan atrás o algo así, porque no sé por qué los perros hacen eso, pero te caen atrás. Entonces, por eso es que estamos hablando de esa situación de perro, porque yo no sé, a mi hermano lo mordió un perro. Yo no sé qué tantos años él tenía, yo no sé si yo lo vi o yo no sé si hay de ahí que viene un trauma, pero fue en la espalda. O sea, un perro alto se le subió así, lo mordió en la espalda. Entonces, como que yo no recuerdo si el perro era callejero, creo que no, pero lo mordió. Yo cuando era niño, yo tengo una marca aquí de cuando era niñito.
Y alrededor de mi ojo me han sucedido muchas cosas. Bueno. Sí, cosas de la vida. Yo tenía unos 4 años, no sé. Pues yo recuerdo el escenario y qué sucedió, pero yo no recuerdo mi edad. Yo era muy niño. Quizá 4 o 5 años, no sé. Y nosotros tenemos una perrita. Creo que se llama Candela. No recuerdo el nombre bien. Candela. Una perrita negra chiquita. Y estaba yo jugando con ella. Ella era muy juguetona y muy amigable cuando era muy pequeñita. Pero cuando fue creciendo, no sé por qué, como que se ponía un poquito agresiva si si tú jugabas mucho con ella. Okay. Y yo era niño. Y la estaba, según yo, jugando con ella, y ella se estaba, según yo, divirtiendo y moviéndose. Pero no era eso. Pero parece que se estaba molestando. Yo no entendía, parece que yo la molesté mucho. Y me saltó y me mordió aquí. Y se quedó guindada de mi cara un rato. Wow. Aquí vino mi mamá, creo que fue mi papá, y la jaló y se la llevaron. Okay. Sí. Wow. Entonces, está ahí casi pierdo el ojo porque fue justamente aquí. Yo tengo la marca. Sí, se te ve Exacto. tu marca ahí. Exacto. Sí. Pero yo nunca tuve miedo. Un trauma después. Ni un trauma. Entonces, después, justamente después de ya yo tener mi herida, que yo tenía una gasa y creo que no había pasado una semana o 2. Yo estaba en una casa, no sé de quién, que seguramente eran amigos o familia de mis padres. Y era una sala grande, según yo, desde mi visión de niño, era una sala grande de madera. Y venía un perro grande. Y el perro grande me brincó encima, me tumbó y me vino Yo sentí que me venía a morder para acá, pero me quitó la gasa y Te estaba seguro de la no sé qué pasó, pero todo el mundo se asustó y me quitó el perro de encima. Creo que tengo un aruñazo aquí. Sí, más Déjame. pequeño. Oh, ahí tienes eso. Sí. Oh my God. También. Entonces, tampoco tuve un trauma por eso. Y No me digas que te pasó otra cosa más. sí, con gatos. Como 2 veces también con gatos. Yo he estado jugando con gatos y lo he levantado y me han arañado también. Justamente ¿Pero qué por suerte. tiene tu lado de la cara? O sea, Yo no sé. what? Sí. Yo sé, eso me Ok. pasaba. Yo mientras fui niño esa marca era muy notable. Ya no se nota tanto como antes. Sí. Bueno, Pero no eso sé me cómo pasó. tú antes, pero no se nota de que así. Sí. Wow. Pero bueno, yo en tu lugar no me imagino que sí estuviera traumada full. A mí ¿Por me qué? gustan los perros muchísimo. No, o sea, qué bien que no te traumaste, porque por ejemplo tienes ateíto y ya. Pero es como que, wow, es demasiado. Y yo no entiendo, yo no creo que a mí me hayan hecho nada. Los perros, lo más que yo puedo pensar de un perro es lo que le hicieron a mi hermano. Es que quizá por eso, por el hecho de tú saber lo que es posible que un perro logre hacer, te da miedo esa situación. En mi caso, el hecho de yo saber cómo yo pudiera actuar cuando me veo en una situación así, por lo menos me da la seguridad de que no me voy a dejar maltratar tanto. Ese es el detalle, Quizá. yo no Entonces, sé. por ejemplo, yo me el veo cine. yo veo un perro ahí, yo no sé, porque cuando me da miedo, yo veo un perro mordiéndome la pierna así como... Por ejemplo, te iba a decir, en el cine juegan mucho con eso, con que tú no sabes qué es lo que hay. Y es la parte que da miedo, que puede ser cualquier cosa. Y mientras ellos no revelen qué suspenso, es, no es el suspenso. mientras no revelen lo que es, la gente va a poder asustarse porque se imaginan lo peor. Y ese es un juego de tu mente. Quizá para ti lo peor era unos cormillos, como un perro, una mordida grande. Quizá para otro puede ser el diablo, unos cuernos, unas patas de qué sé yo, de burro. Que no, o sea, saliendo un poquito de los perros nada más, no es que yo le tengo miedo solamente a los perros, yo le tengo miedo a que me salga algo extraño. O sea, yo soy miedosa, vamos a ser sinceros. No, pero, o sea, en mi caso, los perros yo todo, aunque tú dices que puede ser que tenga relación a lo que le pasó a mi hermano, yo no estoy consciente del por qué, de por qué yo tengo el miedo al final de cuentas, pero yo sí sé que tengo miedo de que me salgan cosas porque yo vivía en una casa durante hasta mis 18 años, desde que tengo uso de razón hasta mis 18 años, y esa casa era extraña.
pasaban cosas como que no entiendo y a mí me daba miedo esa casa. Era un miedo que no creo que es irracional por el hecho de que pasaban cosas que yo no siento en ninguna otra casa. O sea, en esa casa yo no me quedaba sola, no, nada en absoluto. O sea, yo ahí sin luz en esa casa, hello. No, pero sí, después que yo me mudé de ahí, yo nunca he tenido inconvenientes con ningún lugar. Yo me levanto al baño de madrugada, yo no prendo luz. Porque ¿para qué? O sea, yo no necesito eso, yo me siento bien, yo no tengo ningún problema. Pero ese lugar sí. Ese lugar me da miedo, me da clima. La última vez que yo fui ahí, recuerdo como que sentía una sensación muy, muy, muy fea y yo me quería ir. Aparte de que yo tenía sueños recurrentes en esa casa, horrible. A mí no eran horribles, era una bruja que siempre me caía atrás, pero oye, toda mi niñez yo soñándome una cosa así, o sea, es como traumante. Y yo recuerdo que la última vez que recuerdo haber soñado eso, ella me cayó atrás, fuera de mi casa. O sea, eso nunca pasaba. Entonces, como que, yo no sé, como... Sí. No entiendo. Yo no creo en cosas sobrenaturales. Sin embargo, conozco mucha gente de mi alrededor que ha estado en momentos sobrenaturales. Y ellos dicen, sí, yo no creía antes de eso, pero luego de que sucedió esto y esto. Y a mí, por ejemplo, yo he estado en situaciones, como te conté, el otro día, que yo dije, ya aquí me morí, y luego aparezco yo. Eso que tú me y para mí, no es una experiencia de que, wow, un milagro. Para mí, no. Cosas de la vida. No, pero yo sé que si yo fuera muy religioso, para mí esa fuera una revelación de Dios. Pero ya no. Bueno, no, pero... Bueno, sí. Lo que tú me contaste está como medio raro. En el sentido de que ya está raro. El sentido de que... No lo vas a contar. Porque van a todo el mundo. No importa. Después lo cuento. Porque no tiene que ver con miedo. Eso no era miedo. Bueno, pues... Bueno, volviendo a la otra parte del miedo. O sea, en ese caso es que yo no puedo decir que yo no creo, pero tampoco puedo decir que creo. Pero ahí había algo. O sea, es que de verdad había algo extraño porque es que nada más no me pasaron cosas a mí. Cada vez que yo fregaba yo sentía que pasaba algo por detrás. Oye, eso no había momentos que yo no. Y yo me quedaba sola en la tarde, pero de noche no, ni matar. Y yo siempre sentía como que pasaba algo. Y una vez sentí una presencia a mi lado. O sea, literal, yo estaba estudiando. Y esa vez sí tuve que quedarme en la sala. Yo siempre me encantaba sentarme en la sala, en una esquina, o sea, donde estaba el comedor, la antesala, donde estaba el comedor. Yo era fanática de sentarme en una silla en específica. Yo ahí era que me sentaba, hacía todas mis cosas. Estaba ahí yo haciendo mi tarea muy... Y se fue la luz, se pone algo, estaban personas en mi casa y mi mamá sale como ahí mismo en la puertecita está. Y yo estoy ahí, se ve todo, estamos cerca. Yo estoy haciendo mis cosas y yo no me doy cuenta ni que mami se va como más lejos, yo para nada. Y yo estoy haciendo mi tarea muy concentrada y recuerdo sentir como esta presencia al lado mío. Y yo hago así. Y miro así para arriba. Literal, yo no vi nada, yo vi como esa vaina. Yo vi negro, o sea, yo no sé lo que yo vi, porque era como que había algo, pero yo no podía definir qué era, pero había algo que era demasiado fuerte que yo no podía como evitarlo. Tú sabes, como cuando te están viendo. Cuando una persona te está viendo, tú notas que la persona te está mirando, porque como que no te pasa eso. ¿No te pasa? No, puedo decir que entiendo el sentimiento, pero no me pasa. Bueno, si alguien a mí me está mirando, yo me doy cuenta que me está mirando, porque yo siento como que demasiado yo tengo que ver. Entonces yo sentí ese sentimiento, como que había algo, como que yo no estaba sola. O sea, que yo, quizá porque yo no lo noto.
al yo ser un poco diferente de todo el mundo, quizá el hecho de que todo el mundo me vea siempre hace que yo note Bueno, sí, sí. Porque yo sentí una falta de que no me ¿De qué? veían cuando fui a Colombia y Ecuador. Bueno, ese es tu problema. A ti siempre te miran y tú estás acostumbrado. En mi caso, eso no es normal que una gente te ande mirando así como tan descaradamente, vamos a decir. Y pasa, puede pasar. Pero en ese momento yo sentí esta vaina que me estaba mirando, que estaba esta presencia, no sé qué rayo. Sí. Yo hago así y miro para arriba. O sea, no era que yo mire para el lado, no. Yo, porque es como si como si se hubiesen parado al lado mío. Si yo sentada y como se me pararan al lado. Y yo miro así como para arriba. Oye, yo me puse, yo no sé de cuántos colores. Y yo salí corriendo para afuera. Okay. Y yo, ¡mami! No, o sea, eso fue una de las cosas que yo te puedo decir que no tiene sentido. O sea, no tiene sentido del por qué yo me sentía así de esa manera. Cuando yo estaba tan concentrada haciendo mi tarea, yo no tenía nada que... O sea, yo no estaba teniendo miedo, no tenía nada en ese momento. Porque yo siento eso. Entonces, por eso yo digo, no creo, pero creo, pero no lo sé. Pero algo raro había ahí. Sí. Entonces, O sea, a que yo le tenía miedo. O sea, no es un miedo de algo, es un miedo mental al galipote. el galipote. Aquí en República Dominicana, por si acaso no están oyendo de otro país, hay una historia de una persona que tiene un contrato con el diablo y que también le sirve a las brujas. No sé cuál de las dos es. Que si el bacá le sirve a las brujas, sí. El galipote. Otra cosa aparte. Bien. Okay. Hay dos, ¿verdad? Un bacá y un galipote. En fin, el galipote es el que me daba miedo. Yo no conozco la historia, pero... El punto es que el galipote se transforma en animales. Entonces, no recuerdo bien si mataba gente o no, pero yo sé que era malo, en fin. Y cuando se empezó a popularizar la historia del galipote entre nosotros, entre mi grupo de amigos y de conocidos, yo lo empecé a escuchar en todos los lados. Llegó a un punto en el que donde yo vivía, en el barrio donde yo vivía, nos juntábamos y se ponían a hablar de historias. Y decían... De noche. También de noche. Y empezaban a decir que sí, que era verdad que por el otro barrio había pasado, que ya habían pasado varias veces, que nunca se suele soltar una vaca o un toro que tenga cadenas. Y que una vez se había soltado por otro... O sea, como que tenían al galipote agarrado y lo encadenaron. Y que él se soltó, se convirtió en otro animal o en un toro y salió. Y para colmo, entonces, una de esas noches pasó un toro, una vaca, arrastrando cadena. Y yo, y esta coincidencia. Y ahí fue que me dio miedo de verdad. Yo no quería salir a ningún lado. Ay, Dios. Sí. No. Y miedo, historia de miedo sí que me ha dado, pero que no ha pasado nada, por ejemplo. Yo, cuando era niño, fui monaguillo. Yo te dije hasta mi adolescencia. Y a mí me gustaba ir a servir en misa que la gente no fuera, por lo general. ¿Cómo así? Que yo iba, por ejemplo, a misa de 7 de los sábados de la noche Pero o que de la no fuera mañana. gente... No, me refiero a que monaguillos. monaguillos, exacto. Okay. Porque era como para yo suplir donde no van. Ok, Entonces yo ya. Fuera de que habían amigos míos que iban a esas horas. Ok, que tú Sí. también Y el coro yo estaba también, bueno. sí, y había una muchacha un tiempo que me gustaba también. que me motivaba más a ir tempranito. Ya comprendo. También pasaba. En fin. O sea, no era solo por eso, pero un conjunto de cosas que me motivaban a ir más temprano. Entonces yo iba y muchas veces llegué a ir cuando estaba oscuro. Saliste de la casa oscura. Sí, a las 6 de la mañana. Okay. Y hubo una vez que yo recuerdo que yo salí de mi casa y yo subía una subidita y allá en el fondo yo vi un conjunto de perros. Como 4 o 5. Me da miedo porque son varios perros y yo ahí no tengo muchas esperanzas. Y digo, yo no importa. Me voy a ir por la calle, una calle para arriba, una calle para allá, una calle para arriba, una calle para allá, de manera que yo escalando evito los perros porque estoy todavía como a 5 cuadras
Yo así los evito, de paso evito en diagonal porque estoy subiendo y doblando y llego a la iglesia. Okay. Cuando yo hago así, subo, veo que llegan más perros. Y estaban llegando un montón de perros, no sé cuántos, eran como 7 al principio. O sea, eran como 3 o 4 al principio. Sí, más o menos. Y luego empezaron a llegar 6, 7. Cuando yo veo que llegan como 8, que en mi mente eran como 10, digo, ¿y todos estos perros? ¿Qué buscan ahí? Y ya yo llevaba como 3 cuadras para el lateral y 2 cuadras hacia adelante, creo. En fin. Y veo que siguen llegando perros. Y volteo para atrás y digo, no, pues yo me regreso y subo. Y yo no tengo que pasar por allá. Genial, Y ¿eh? hay perros atrás de mí. Uy. O sea, no atrás de mí, sino un par de cuadras atrás de mí. Y yo siento como que me están siguiendo. Oh. Como que me están haciendo Acorralando. el envolvente. Ahí sí me asusté. ¿Y entonces? ¿Mm? Yo era muy religioso y empecé a rezar y dije, no me van a hacer nada. Y ya. Y caminé. Y después ellos estaban ahí haciendo su vida y yo les crucé Y por tú el le lado. pasaste por el lado. Sí. Yo no le cruzo por el lado. De que ya no había forma porque yo no le ya me cruzaba. Yo estaban no- siguiendo alrededor. yo Yo no sé, no- parece que había una convención de perros en su lenguaje. La de No sé por qué, se perro. estaban juntando un montón de perros. ¿Qué más tú puedes decir del miedo? Oh, yo puedo decir más o menos cómo no manejar el miedo. ¿Cómo que no manejar el miedo? O sea, porque yo lo he manejado mal y lo he manejado bien. Y Ajá, he ok. aprendido a manejarlo en ciertas situaciones bien. Una de las cosas que yo puedo decir, porque el miedo cuando no es manejado conscientemente, tú te puedes dejar dominar del miedo. Ok. Y esa parte es la que está mal. Por ejemplo, muchas de las veces en la que uno se queda en blanco o se paraliza es porque te estás dejando dominar del miedo. Y ahí está mal. El miedo entiendo que lo tenemos que manejar como un sentido de alerta. Para estar alerta. ¿Qué fue? No sé por qué me no porque el miedo lo dejamos en la gaveta. Ok. Está bien, déjalo. Ya, continúa. Bien. Sorry. Entonces, hay uno de los consejos, dice que para manejar el miedo, que le dicen que yo no lo recomiendo, que es que no lo pienses 2 veces. Ah, ok. Sí, yo llegué a odiar el consejo. No lo pienso dos Sí, veces. porque el punto del consejo se desvirtúa cuando personas que no tienen una buena intención contigo quieren utilizarlo para que tú hagas algo que ellos no te quieren que conviene, hagan. y que Puede no te convenirte, puede no, pero el punto es dejarse manipular con esa palabra. Es que te digan, por ejemplo, aquí están fumando, no lo pienses, o aquí todo el mundo se tiró para algún sitio, por ejemplo, de un lado de 2 plantas, que tú puedes ser accidental, Te puede... puedes accidentar. Ajá. Dice, no, ya todo el mundo se tiró, no lo pienses 2 veces. Ya, Entonces, ya. hay situaciones donde te dicen eso y tú dices, sí, no lo voy a pensar, porque entiendes que el consejo es válido, pero en realidad lo que están haciendo es manipularte para que tú hagas algo que es riesgoso. Ok. Entonces, no estoy diciendo que no hagan cosas riesgosas, porque... Pero que lo hagan conscientes. Ajá, ser consciente. La idea es, y como yo entiendo que debe de ser el consejo, es piénsalo bien, Ujú, tómate tu tiempo, analiza las cosas que pueden salir mal. ujú. Y si tú estás de acuerdo y tomaste la decisión, Ah, sí. hazlo. Ahí sí, es como, si lo pensaste y concluiste algo, No lo vuelvas a repensar. ya tú llegaste a una conclusión, vaya y hágalo. Así mismo, si ya. vas a tirar a una piscina desde el lado más alto, si tú crees que no puedes, porque puedes caer de panza y eso es peor, o no saber doblar debajo del agua y darte Y en el darte la fondo de la cabeza. piscina en la cabeza, que ha sucedido, hay gente que ha muerto así, Mejor que no lo haga. no lo hagas. Ahora, si tú eres un buen nadador y ya tú tienes experiencia haciéndolo así y tú crees que puedes hacerlo o por alguna competencia lo tienes que hacer porque es para tu carrera, pues si ya tú tomaste la decisión, ya no lo pienses 2 Que veces. no lo hágalo. pienso. Bueno, en ese caso yo siento como que puede que sí aplique para alguna de esas cosas, pero puede que no, porque hay gente que quizá dice, no, yo puedo, pero no pueden nada. O sea, y por no pensárselo 2 veces, hacen cosas dumb. Pero es peor hacerlo porque sí.
por lo menos aquí te estás tomando el tiempo de analizar y llegar a una conclusión. Conscientemente, sí, yo ya analicé lo que puede salir mal, ya analicé todo bien, pues yo lo voy a hacer ahora. Okay. Bueno. Es mejor que tú decir, no lo voy a pensar 2 veces. Y yo he visto gente que hace eso. Que alguien le dice, si lo piensa mucho no lo hace. Y dice, sí, fue y hacen la cosa. O bebiendo algo. Si lo piensa mucho no lo hace. Sí. ¡Fua! Yeah. Y yo, ok. Mal. No hagan eso. No, hay veces que yo le entiendo. Yo entiendo tu punto. Pero es que igual va a ser válido o no válido dependiendo de la misma persona. O sea, yo entiendo que tú dices, no te dejes manipular, no te eso, porque... Sé consciente más que nada. Y ve las consecuencias. Sí. No necesariamente tienes que ver la consecuencia, pero si tú vas a hacer algo que lo hagas tú. Tienes que ver las consecuencias como quiera. Ok, pero no todo el mundo lo hace. Pero el hecho es de que si lo vas a decidir, si te vas a tirar de un puente, que te tires del puente porque tú estás decidiendo tirarte del puente. Claro. O sea, no porque te están mandando. Diciendo. No porque te están diciendo, no, dale. Porque eso es... No, realmente es muy común que pase, y más entre la juventud. No sé si pasa como entre la gente... mayores no sucede con adultos también. No he estado como yo entre ese ámbito, pero sí sucede mucho como dale, que sé qué, porque como la vida de carefree que del YOLO ese, o sea, como que ya, pero al final de cuentas yo creo que a lo que tú te referías ahorita sobre no dejar que el miedo te domine. Es verdad, yo estoy de acuerdo con lo que dices, porque vamos a decir personas que no pueden hablar en público. Ajá. Las personas hay que miedos que no te permiten hacer cosas que pudieras hacer solo porque no dejas el miedo. Y en la parte de actuar, por ejemplo, cuando en obras de teatro que yo he participado, por ejemplo, no es que no da miedo. O sea, claro que da miedo subirse a un escenario. Da miedo que se te olviden las líneas. Pasar vergüenza. Muchísimas cosas dan miedo. Claro, eso no significa que ese miedo que da subirse al escenario yo permita que me quite los otros sentimientos que me da también subirme al escenario. O yo siento que muchas veces no es subirse al escenario, es como cuando tú te bajas, que tú dices, ¡ey, qué bacano! Sí, o sea, es como que una combinación de muchas cosas, pero eso no quita que no haya miedo. Y cuando uno va a tomar decisiones de muchas cosas, da miedo. Incluso en las relaciones da muchísimo miedo, porque hay cosas que tú, bueno, meterse en una relación, lamentablemente, hay que decirlo así, tú no sabes a lo que tú te vas a meter. Tú sabes tu lado, pero tú no sabes lo que está haciendo la otra persona. Sí. O lo que la persona quiere de verdad, o sus intenciones realmente. Entonces, da miedo, pero ¿cuántas personas no se meten en relaciones? Hay personas que no, que prefieren no hacerlo, y se le tiene que respetar. Pero uno está consciente de que da miedo, de que pase un montón de cosas. Y por eso, lo que tú dices de no permitir que el miedo le impida a uno tomar decisiones o hacer cosas, yo creo que así hay que tomarlo en cuenta. Y hay cosas que uno sabe que si las hiciera fueran más fuese de beneficio para ti, y aún así uno se deja dominar del miedo. Yo tengo una anécdota donde me sucedió una vez, que es la única vez que yo considero conscientemente que me sucedió. Y yo participaba del equipo de fútbol de allá del Colegio Don Bosco, de donde yo estudiaba, y entrenábamos, y había, no sé si eso todavía sigue habiendo, yo me he alejado de eso, pero se hacían concursos por escuelas, Valentín Michel, se juntaban diferentes escuelas, habían futbolistas de todas las escuelas, se formaban equipitos y se jugaba fútbol entre adolescentes y niños. Entonces, en esos torneos se formaban equipos y grupos por escuela. Y yo participaba con el Colegio Don Bosco, pero todo lo que entrenábamos en el equipo normal, que era mixto con todo el mundo, te daba confianza, pero yo lo veía como un entrenamiento y jugábamos y toda la cosa, pero yo lo veía como un entrenamiento, como que no importaba.
En el momento en el que llega el torneo, Sí te importa. me importa porque yo quiero que mi equipo gane, yo no quiero. Entonces yo no sentía que yo era lo suficientemente bueno, como tantos que hay, especialmente los que están destacando. Digo, ok, en mi equipo hay tanta gente buena, yo lo que voy a hacer es como un poquito retrasar, pero yo sé que yo he jugado con el equipo, yo sé que yo funjo un rol decentemente, pero no me sentía lo suficientemente bien como para decir por mí van a ganar, pero no van a ganar por mí. Entonces, cuando le toca a mi equipo, yo estoy hablando con un amigo mío, era amigo mío. él pertenece ahora al equipo de Ciba, no, de Moca FC. Moca FC. Sí, de Moca FC. Y en ese momento él me pregunta, ¿tú no quieres jugar? Le digo, sí, yo quiero jugar, pero como que me da miedo y le estoy diciendo. Y él me dice, está bien. Y se para y va y habla con el entrenador de nosotros. Y le dice que no, déjalo ahí porque tiene miedo. Y lo entraron a él a jugar. Y yo dije, mierda. Ahora entonces yo no voy a jugar. Y me quedé callado y me quedé tranquilo, sentado. Y no jugué. No, hombre. Entonces, esa experiencia me hizo pensar más a futuro. Y dije, si esto me sucede así, ¿qué pasa con otras situaciones? Porque en la escuela, cuando yo he tenido que presentarme en público, yo no quería presentarme en público también. No era porque yo tuviera miedo escénico, sino un miedo normal. No querías. Pero no quería. Entonces, en eventos y cosas, yo he tenido que hablar y no me gustaba, pero no quería hacerlos. Pero después de yo haber vivido esta experiencia que dije, a fin de cuentas, yo practiqué lo mismo que practicó todo el mundo. A fin de cuentas, yo merecía estar jugando igual que todos. Todo el mundo. Y a fin de cuentas, esto es un torneo, pero no es tan importante como que vaya a haber un cazador de talento, puede ser. Pero ni tampoco yo estoy jugando porque yo quiero ser profesional de esto. Tú solamente querías estar. Entonces, participar en esto te hace ser parte. Y yo dije, contrario, no me vuelve a pasar. Ok. Y cada vez que suceden situaciones donde yo sé que yo puedo hacer algo en este momento y estar en una situación, yo analizo de nuevo los riesgos y si me conviene de verdad. Y pienso, si yo estuviera viejo y me mirara yo en este momento ahora mismo, me arrepentiría de no hacer lo que voy a hacer ahora. Okay. De manera que muchas de las situaciones que yo digo y decido conscientemente no lo voy a hacer porque no quiero hacerlo. Digo yo voy a estar en paz a largo plazo con no hacer esto ahora. ¿Estás seguro de que vas a estar en paz a largo plazo con no hacer esto ahora? Y si digo sí, no lo hago. Pero si digo no, a pesar de que tenga miedo, lo voy a hacer. Ok. Interesante. Ya. Eso es un buen consejo que pudiera cualquier otra persona aplicar para cuando tiene que decidir cosas en las que tiene miedo. Porque muchas veces el miedo se queda. Tú simplemente haces lo que sea junto al... O sea, tú tienes el sentimiento del miedo junto a lo otro que vayas a tener. Y tú lo ves mucho con la gente con tus estudiantes de inglés. Por ejemplo, sí. Se tiene tanto miedo a equivocarse y hablar mal, o no decir las cosas correctamente, o que la gente lo vaya a ver como bruto, o como que no sabe, que no... Es que no importa si te juzgan. Sí, pero ese es el miedo que ellos tienen. Tienen el miedo de que la persona se burlen o de cosas así. Sí, y mucho de esos que expresan, porque otros quizás no lo van a expresar, que expresan su miedo. O sea, tienen más inglés de lo que ellos se lo imaginan. O sea, se están hasta subestimando el inglés que tienen. Y yo me quedo como... Entonces, pero si se dieran a cuenta, tu vaina, o sea, habla. Es más, aquí es que tú tienes que hablar, equivocarte aquí. Porque si sales a otro lado y tienes que hablar, pero yo prefiero que tú te equivoques enfrente mío. Y yo te digo, no, yo te corrijo yo. Además, y muchas cosas, lo primero que yo le digo es, tú no, o sea, no te debe de dar vergüenza equivocarte en este grupo. Porque todo el mundo aquí se equivoca. Entonces...
Si esa persona no se equivoca ahora, o se equivoca mañana, o ya se equivocó, entonces, ¿qué? Dale, o sea, habla. Eso es lo que yo le digo. Exacto. Otra de las cosas que es útil, quizá yo lo he utilizado y quizá es un poquito extremista, es cuando ya tú decidiste que sí que lo vas a hacer porque a largo plazo quizá te vas a arrepentir o porque te está afectando negativamente el no hacerlo ahora, es volver a repensar la vida. Tú dices, ok. ¿La vida? Sí, porque a final de cuentas todos nos vamos a morir. Yeah. Toda acción que estemos tomando ahora no necesariamente va a prevalecer para siempre. Y lo que la gente piense o lo que la gente haga en este momento te va a afectar quizá en tu vida actual. Pero hay cosas que, como quiera, a largo plazo van a desaparecer. O sea, que no van a importar. No, al fin de cuentas, no importa porque tu vida es ahora y cuando mueras, todos nos vamos a morir, así que no importa. No necesariamente importa. I mean, no como quizá tú estás viendo, como decirte, quizá tú estás viendo algo muy grande y cuando tú piensas en tu mortalidad y en lo pequeña que quizás son tus problemas, porque no eres consciente de lo que estás haciendo ahora mismo. Como, ok, yo soy consciente del miedo que le tengo a esto. Y quizá tú lo veas como un reto grande o como un... ¿Cómo que llama? Un monstruo. Pero al fin de cuentas, a largo plazo, todos nos vamos a morir. Y si tú lo miras en perspectivas, el universo es tan grande y somos tan insignificantes que quizá este problema que tú tengas no es nada. Eso es así. Sí. Yep. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que podemos dejar esto hasta aquí. Yep. Si ustedes quieren decirnos en los comentarios o donde sea. ¿Cómo manejan el miedo? ¿Cómo manejan su miedo? Si tienen miedo a algo, si les tienen miedo a los perros, si les tienen miedo a las cosas sobrenaturales, que fue lo que hablamos aquí. Déjenos saber para saber que estamos solos. Bueno, hasta aquí este podcast. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Denle like, compartan y bye bye.